tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de conferencias de urbanismo Guadalajara, la ciudad que queremos. Una iniciativa impulsada por la demarcación de Guadalajara del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en colaboración con el Archivo Histórico Provincial, COE-CEPIME, Guadalajara, la Comunidad de Castilla-La Mancha, la Fundación Siglo Futuro, Fundación Ibercaja y el Ayuntamiento de Guadalajara. Quiero agradecer especialmente la presencia de Alfonso Esteban, concejal delegado de Hacienda y Gestión Presupuestaria, Urbanismo y Vivienda, Javier Toquero, concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Concha Carrasco, directora de Relaciones Institucionales del Campus de Guadalajara, y Rafael Bachiller, astrónomo y nuestro colegiado de honor de este año. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes, tanto los que nos acompañan hoy en este archivo provincial como aquellos que nos siguen por streaming a través de nuestro canal de YouTube. Hoy celebramos la segunda conferencia de este ciclo y es un honor presentarles a José Antonio Erce San Miguel, un referente en planificación urbana, longevidad y desarrollo territorial. En esta ocasión abordaremos un tema de gran relevancia para nuestra ciudad: dinamización económica de las ciudades intermedias, Guadalajara en el plano. En un contexto de transformación urbana y social, las ciudades intermedias juegan un papel clave en el ecosistema territorial. Son un puente entre el mundo rural y las grandes metrópolis, articulan servicios esenciales y actúan como motores económicos y sociales. Sin embargo, también enfrentan desafíos significativos: la competencia con grandes urbes que concentran talento y recursos, la necesidad de adaptarse a un entorno digital y sostenible y el riesgo de perder funcionalidad si no se desarrollan estrategias de crecimiento adecuadas. Guadalajara, por su ubicación estratégica en el corredor del Henares, es un caso de especial interés. Su crecimiento demográfico en estas últimas décadas, sumado a su proximidad a Madrid, le otorga una ventaja competitiva, pero también plantea retos en términos de identidad, planificación urbana y equilibrio de expansión y sostenibilidad. En esta conferencia exploraremos el papel de las ciudades intermedias en el siglo XXI, el lugar que ocupa Guadalajara en este escenario y qué estrategias pueden impulsar su dinamización en los próximos años. Sin más preámbulos, doy paso a mi compañero Javier Erce, quien presentará a nuestro ponente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias a José Antonio Erce por estar aquí. En privado, hace un ratito, he agradecido a José Antonio la colección de libros que por error recibí yo durante años y debería haber recibido él, pero bueno, en nuestra vida hay sucesivas anécdotas y me gustaría decir que no es la primera vez que coincidimos en un acto en Guadalajara, porque invitados por el Observatorio de Despoblación tuvimos ocasión de estar hace un tiempo en Brihuega. Voy a hacer una breve reseña de su trayectoria profesional. Quienes le conozcan o le hayan seguido han podido verle en numerosas ocasiones en los telediarios de las grandes cadenas, porque es un referente en algunos aspectos como el tema de jubilación y longevidad. José Antonio Erce es licenciado y doctor por Economía por la Universidad Complutense y Master of Arts por la Universidad de Essex, Reino Unido. Cuenta con más de 30 años de experiencia docente en la Universidad Complutense y además fue entre el año 87 y 81, en la época del presidente Jacques Delors, miembro del cuerpo de tutelados de la Comisión Europea. También ha sido director del Centro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, de FEDEA, que yo creo que es el periodo en el que eras más asiduo de los telediarios, sí, para informar, digamos, al espectador medio, digamos, de cuestiones económicas. Y digo esto del espectador medio porque quien conozca su blog o su extensísima bibliografía verán que tiene una faceta de divulgador excepcional. Bueno, resumo su breve currículum. Resumo brevemente su extenso currículum.
Socio fundador de Loris y también socio director del área de Economía Aplicada de Analistas Financieros Internacionales. Quiero decir, una persona con un currículum de especialidad. Si se meten en alguna página como Dialnet, verán que sus publicaciones superan el centenar. Y yo quería especialmente hablar de dos últimas cosas para presentar su perfil. Una, en 2019 fue galardonado con el premio de Economista Gran Reserva por el Colegio de Arquitectos de La Rioja. No, Economistas de La Rioja. Economistas de La Rioja. Este origen común que tenemos nos vincula por apellido y por ancestros. Y luego su tesis doctoral del año 85, si no me equivoco, en el que ya estudias aspectos que ahora nos llaman mucho la atención, ahora que el baby boom toca a un momento de jubilarse. En su tesis doctoral del año 85, que se titula Seguridad Social, Decisiones Individuales, Comportamiento Agregado y Evidencia Empírica en España, 1956-82, aborda temas, año 85, donde se estudia con especial detalle la edad óptima de retiro y se consideran diversos esquemas de retiro inducido alternativos. El aluvión nos ha llegado como la Dana de Valencia sin que hubiéramos pensado... La presa. Exacto, en todas esas cosas. Un pequeño detalle, uno de sus últimos artículos en una revista, en la revista Actuarios, porque siendo especialista en longevidad es especialista en cuestiones de seguros, para que vean un poco ese tono didáctico y vivo de sus artículos, que a mí me gustan mucho. Uno al azar, del año 2024, se titula El pop, las gallinas y los datos. Y dice, y les leo textualmente el siguiente párrafo, para que piensen en el futuro. Piénsese, por ejemplo, en una vivienda 100% domotizada. Esa casa sabrá cuál es el comportamiento de sus conducciones de agua, de las instalaciones eléctricas, sabrá en qué medida su gestión energética es eficiente y qué riesgos genera. Sabrá cuándo y por qué los servicios de la vivienda son más usados. Y agárrense, ¿por quién? Y si toda esa información es compartida con un asegurador, este podrá valorar los riesgos de una manera mucho más precisa. El artículo empezaba hablando de una canción que los que somos de los 60 recordamos bien, El vídeo mató a la estrella de la radio. El artículo empieza así y continúa con el tango Cambalache. Nada más, piensen ustedes en el futuro que nos espera en casas domotizadas, donde la casa y mucha gente sabrá de nosotros más que nosotros mismos. Y sin más preámbulos, José Antonio, cuando quieras, te cedo el testigo. Pues... muchísimas gracias, queridos amigos de Guadalajara y amigas de Guadalajara. Me agrada mucho ver una concurrencia tan amplia. Muchísimas gracias, querida presidenta del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha y sobre todo, queridísimo tocayo, hasta el primer apellido. Ya he desvelado el misterio de Javier Herce y José Antonio Herce. Resulta que son la misma persona, pero él y yo somos personas distintas. Aunque es verdad, hemos transitado a veces por veredas comunes, con amigos comunes y esos antecedentes, ¿no?, territoriales en La Rioja. Bueno, lo que quiero hacer en los próximos 40 minutos, no quiero extenderme mucho, la presentación no es muy larga, cuando la reciban ustedes o tengan acceso podrán ver con detalle cosas que se me puedan pasar en el curso de mi intervención. Les dejo al final algunas referencias que podrán encontrar en Internet también para ver en qué tipo de asuntos me enfango, ¿no? Desde luego la jubilación, las pensiones es, digamos, lo que me ha ocupado durante muchas décadas. Sigue fascinándome el problema del incremento incesante de la esperanza de vida, con sus avatares, pero más o menos incesante, y a qué nos conducen ciertas prácticas que no queremos cambiar por resistencia justamente a ese cambio. Pero me divierto muchísimo, me fascinan los fenómenos territoriales, los fenómenos urbanos. Me preocupa muchísimo la despoblación, lo veo como un
enorme problema, como un gigantesco fallo de mercado en donde no hemos sido capaces de acercar soluciones a los ciudadanos que, pues por razones muy comprensibles y además absolutamente coherentes, se van de aquellos territorios donde no encuentran los servicios que su desarrollo personal y familiar o profesional les lleva a demandar, ¿no? Y por lo tanto el círculo vicioso, la pescadilla que se muerde la cola de la despoblación, solo necesita 2 gotas de quinta esencia mágica para convertirlo en un círculo virtuoso, para lograr que los enormes atractivos que tienen los territorios rurales consigan expresarse de tal manera que sean accesibles para todo el mundo, porque atractivos los hay, pero la accesibilidad en un mundo rural tan disperso es otra cuestión. Hoy quiero hablar y además le agradezco muchísimo a José Antonio que me animara y me invitara a venir aquí a hablarles de ciudades intermedias. Ahora precisaré lo que podemos entender. No sería capaz de decir lo que no podemos entender por una ciudad intermedia, pero lo que yo creo que de alguna manera nos permite avanzar en la discusión sobre qué está pasando con las ciudades intermedias. Hay muchos fenómenos que se producen lentamente, silenciosamente, casi clandestinamente, porque no somos capaces de detectarlos, no tenemos las métricas o los sensores adecuados, y un buen día nos estallan. Y un buen día nos damos cuenta de que una ciudad que antes tenía 70.000 habitantes ahora tiene 50.000 y que como consecuencia de eso ha perdido funcionalidad. Y si no sirve a sus ciudadanos, estos se van. O si estos se van, esa funcionalidad desaparece porque ya no es rentable a la escala que venía desarrollándose y eso solo agudiza el proceso. Pero es que además todos los territorios, los pequeños municipios y sus pedanías, los cientos y cientos de lugares que rodean a una capital provincial o a una cabecera comarcal se encuentran desabastecidos y es mucho más fácil que desaparezcan estos a medida que una ciudad intermedia, una cabecera, está sufriendo ese proceso relativamente lento, relativamente inadvertido por quienes deberían de estar monitorizándolo con cuidado de su lento declive. Guadalajara en el plano. Luego, en fin, me vino a la cabeza cuando empecé a pensar en la organización de esta conferencia y inmediatamente, pues, cuando uno piensa en Guadalajara, piensa también en la Guadalajara mexicana, de ese país hermano, aunque se empeñen en no serlo, ¿no? Algunos de los que andan por allí. Pues, y evoca uno la canción, ¿no? En el llano. Y México en una laguna. Bueno, pues el plano es el de los arquitectos, el de los planificadores, el de los donde el terreno en principio es liso, las reglas de juego están más o menos claras y se puede empezar a visualizar un ideal urbano, un ideal rural también o una mezcla de ambos. Quiero hablarles de estos 4 puntos fundamentalmente. ¿Qué es una ciudad intermedia? No seré yo quien diga lo que debe de ser, ni en qué límites de población mínima o población máxima. Voy a dar uno que quizá les parezca aceptable o no, pues estará en su pleno derecho de sentirse de esa manera, porque ni yo mismo estoy cómodo con una definición que me he traído de la manga simplemente para calificar. Sí entenderán mejor, espero, cuando diga ¿cuáles son las funciones de una ciudad intermedia? ¿Qué hace una ciudad intermedia? Da lo mismo que tenga 200.000 habitantes que 150 o que 75.000. Si cumple esas funciones y sirve a su territorio circundante de esa manera, pues ya está cumpliendo ese papel de ciudad. Es una ciudad intermedia y no le vamos a poner límites. Obviamente nunca diríamos que Madrid, Sevilla, Málaga, Zaragoza son ciudades intermedias, obviamente no, son capitales que en muchos países más avanzados que el nuestro serían grandes ciudades y que aquí lo siguen siendo si no fuera por el descomunal tamaño y creciendo de Madrid, y un tamaño que, sí, entre Málaga y Madrid pues tenemos a Barcelona. La gente se cree que tiene 3 millones de habitantes o más y en realidad tiene 1 y pico, creciendo, es verdad, pero porque tiene una conurbación enorme. Quiero detenerme algo en los números, en las tendencias poblacionales. He pintado ahí números muy sencillos de ver, muy sencillos de captar en el conjunto de las tablas que van a ver
representan y que se explican por sí mismos, que no son números complicados ni de obtener, aunque hay que trabajar porque los datos son masivos. España tiene 8.100 y pico, casi 8.200 municipios, y cuando uno trabaja con los datos, no digamos divididos por edad, por género, por afiliación a la seguridad social, de esos 8.000 y pico municipios, se puede volver loco si no tiene un robot que le haga el trabajo, ¿no? Y luego las funciones de las ciudades intermedias y su entorno, después de ver los números, para que nos sea más evidente lo que estos significan todavía. Dedicaré un tiempo también a hablar ya de Guadalajara y unas conclusiones. Les dejo algunas referencias que se pueden obtener en Internet, como decía, para que, bueno, si quieren profundizar en algunos de los temas que he hecho. Yo no soy especialista en urbanismo, no sé de dónde te has sacado que lo voy a apuntar aquí, planificación urbana, ya me gustaría. Lo que pasa es que diciendo esto a lo mejor me hacen arquitecto de honor del Colegio de Castilla-La Mancha. Yo dije durante muchos años que no soy actuario, que ya me gustaría, y al final me acabaron haciendo actuario de honor del Instituto Español de Actuarios, ¿no?, de Actuarios Españoles, y tan contento pues sigo por ahí. Fíjense, les habrá dado tiempo a ver ahí algo de lo que quería, de lo que mencionaba antes, ¿no? De manera un tanto, pero muy reduccionista en realidad, podemos hablar de ciudades entre 50 y 100.000 habitantes. Vale, eso nos permite coger los datos y empezar a verlos, porque si no estaríamos siempre con unas fronteras difusas y no sabríamos muy bien qué estaba pasando. Verán de todas formas segmentos de municipios españoles de mucha más población que esa que tenemos aquí, ¿no? Y no quiero volverles locos con lo que pasa por debajo de los 50.000 habitantes. Por debajo de los 50.000 habitantes tenemos casi pues, 8.000 municipios. Y no hay que irse a Madoff, al gran diccionario enciclopédico del siglo XVIII para darse cuenta de la variedad tan descomunal que tenemos de territorios. Se trata fundamentalmente de cabeceras provinciales o comarcales. Hay muchos municipios que tienen bastante más población en muchas provincias que la capital provincial y que siguen adquiriendo tamaño pues porque están enclavados en sitios y por donde pasan tendencias poderosísimas que los hacen crecer de manera descomunal. Algunos de los municipios que vamos a ver en sus categorías pues han triplicado su población. Quiero decir que si tenían 100 han pasado a tener 300. La diferencia son 200. 200 sobre 100 es un 200%. De manera que cuando les oigan a alguien decir un 200%, súmenle 1 o súmenle 100. Y verán que eso es 3 veces más que lo que había inicialmente, ¿no? Lo digo porque con los porcentajes tenemos algo de problema en España. Yo dejé la universidad cuando vi que mis alumnos no sabían extraer porcentajes. Les decía, extraedme, utilizaba esta palabra. Extraedme el porcentaje, perdón, el 17,28% de 17.443, me da igual. Para empezar no sabían lo que significaba extraer. A mí me lo enseñó el bachillerato, en mi Calahorra natal. Extraiga un logaritmo, señor C, extraiga, pues nos trataron de usted con 14 años, extraiga un porcentaje. Ya está, extráigamelo, leche. Y si no sabía, pues te suspendían. No hacía falta que luego lo entendieses, pero si no entendieses... Bueno, pues cuando vi que mis alumnos de segundo de universidad, de segundo de grado, no sabían lo que era extraer, y cuando se lo explicabas tampoco sabían extraer el porcentaje ese tan tonto que les acabo de decir, dejé la universidad. Ya me tocaba pues la edad de jubilación más o menos, y dije, venga, sin pena ni gloria. Vale, pues cabeceras provinciales, sedes, y estas palabras son importantes, sedes de infraestructuras. Ahí es donde tenemos que poner cosas que en los municipios, no digamos en las pedanías, no podemos poner a pie de vivienda. Ni siquiera en Madrid tenemos un gimnasio a pie de casa, tenemos que coger el metro. Y les aseguro que en Madrid coger el metro, o no digamos coger el coche, lleva más tiempo para llegar a un gimnasio que en un pueblo a 8 kilómetros de un gimnasio, porque en las carreteras de los territorios rurales no hay atascos y tampoco hay semáforos, y se llega rapidísimamente a los gimnasios que los hay, ¿no? Y son proveedoras de servicios no solo para sus habitantes, sino para sus territorios. La gente de todo el hinterland, de todo el territorio que rodea una cabecera, viene a hacer sus compras, viene a hacer sus gestiones, y además vienen en muy buena medida, muy a gusto, a menos que esos viajes sean problemáticos, no haya frecuencias, no haya buen acceso.
Pero si tenemos resueltos los accesos, la movilidad, y nos queda mucho por inventar la movilidad del futuro, entonces dará lo mismo donde estén los gimnasios, o donde estén los polideportivos cubiertos, o donde estén los centros de salud, o donde estén los centros educativos, o los centros de compra o de ocio en general. Insertas además, a ser posible, estas cabeceras en cadenas de valor. Locales, bueno, pues si son locales y es solo pues, producción de... Si fuera producción de kilómetro cero estaría muy bien, pero bueno, si es producción local, regionales, nacionales o internacionales. Guadalajara tiene una gran ventaja, que lo enfatizaré. Están ustedes sentados encima del corredor de valor, la cadena de valor más potente de la península ibérica. Francamente, el corredor de Henares es una oportunidad para todos sus establecimientos y además un corredor que no cesa de ampliarse en todos los sentidos, longitudinal y también a lo ancho, digamos, ¿no? A medida que los accesos y los sistemas de logística van mejorando, ¿no? Y además son ciudades especializadas de una u otra manera. Luego veremos algunos casos interesantes porque esa especialización, esa funcionalidad no se mantiene siempre, no está siempre fresca y verde, hay que regarla, hay que cuidarla, hay que renovarla y el que se duerme se le lleva a la corriente, ¿no? Y hay muchas ciudades en todo el mundo, también en España, que bueno, creen que están viviendo de fortalezas que tenían hace 20 años o hace más años, ¿no? Que no las han renovado y de repente esas fortalezas dejan de serlo, ¿no? En funciones de tipo productivo, vital, incluyo ahí lo residencial, hay ciudades a las que a la gente le gusta establecerse porque además todo lo demás lo pueden resolver fácilmente in situ o en ciudades cercanas, pero les gusta vivir ahí, ¿no? Porque tienen atractivos. O también, sencillamente, pues porque, oye, la gran ciudad que tienes cerca se desborda y tú estás ahí para recoger quizá incluso la crema, ¿no? de lo que no puede acabar. Y la crema hoy en día son la gente joven, porque escasean. Y entonces, pues tenemos ahí una definición que luego ya nos da lo mismo que sean 50.000 o 100.000, ¿no? Pero por ahí andamos. Bueno, con esa métrica, un tanto, insisto, tómenla con grano de sal, ¿no? Pues tenemos aquí una clasificación, destacado sombreado en verde, claro, los municipios de 50 a menos de 100.000 habitantes, y vean ustedes cuántos municipios, les decía, 8.132 municipios en España, de 200.000 y más habitantes hay 31, que concentran hoy, al 1 de enero de 2024, según la revisión del Padrón Municipal, 14,7 millones de habitantes. 31 municipios, 14,7 millones de habitantes, el 30,8% de la población total. Es el segmento modal, ese 30% es lo que más se lleva en esa distribución hasta el 100%. Y su tamaño medio es de unos 500.000 habitantes. Pero claro, tenemos ciudades de 200.000 y ciudades de 3 millones, de más de 3 millones como son Madrid. Municipios de 100.000 a 200.000. Tenemos 34, no muchos más que de los otros, pero claro, con muchos menos habitantes y un tamaño medio mucho menor. Los municipios de 50 a 100.000 habitantes, donde está Guadalajara, por cierto, tenemos 87, solo 87, no hay tantos. Pero si nos acordamos de lo que estudiamos en nuestra geografía, espero bueno, constato que muchos de los que estamos aquí hemos disfrutado de unos maravillosos bachilleratos, de aquellos que terminaban en el PREU, ¿no? Maravillosos bachilleratos, que nos han inculcado cosas que todavía recordamos. Yo gané una vez una apuesta porque sabía cómo se llamaba el caballo del Cid, ¿no? Y la espada también, ¿no? Y la gente ya no lo sabe. Claro, pero la gente ya no lo sabe todavía, la gente más joven, quiero decir, yo sí, y por lo que veo José Antonio también. Bueno, pues recordarán multitud de poblaciones que ya eran importantes cuando teníamos esos 15 y 16 años con los que estudiábamos el bachillerato superior, ¿no? Y la geografía de entonces, ¿no? Pero, claro, solo tiene el 13, no es menor, pero son solo 6,3 millones de habitantes. Pero fíjense, municipios de 1.000 a 10.000, 2.370, municipios de 500 a 1.000 habitantes, seguro que muchos de ustedes conocen alguno de ellos, 997, 1.000, municipios de 100 a 500, 2.590, dentro de unos años habrá menos. ¿Saben por qué? Si todo sigue así. Porque esos municipios que están
cerca de los 500, con 600 habitantes, o con 100, o con lo que... Perdón, acabarán perdiendo población y pasarán a la última categoría, municipios de menos de 100. 1.400 municipios de menos de 100 habitantes en España. 1.400, que quiere decir 8.000, o 6.000 o 7.000 lugares, porque cada uno de esos municipios tiene 3 o 4 pedanías, ¿no?, que concentran el 1,49, 1,35, 0,17, ahí lo tienen. Los municipios de menos de 100, 79.000 habitantes, el 0,17%, y una media de 57 habitantes. Bueno, aquí tenemos un poco la dinámica. Solo la he puesto porque es trabajosa de ver el padrón completo desde 2000 a 2024. Venga, tasas de crecimiento acumulado. Municipios de 200.000 y más, 31, como decía. Los 5 municipios que más crecen en esta categoría han crecido en media un 30,03% en el periodo, ¿vale? El conjunto de los municipios un 13%. Pero es que en esa categoría de 200.000 y más hay hay varios municipios más, no solamente 5, que han caído un 3% en el periodo. Es poco, en 25 años un 3% es una caída insignificante, un 0,3% al año, ¿no? Menos, el 0,2%, pues tipo de interés compuesto, ¿no? Los municipios de 100.000 a 200.000 han crecido un 85% en el periodo, todos, los que más crecen, un 18%, pero los que más crecen un 85%. Pero hay varios municipios también que han caído un 10% en la población. Un 10% en 25 años ya es más perceptible, ¿no? Ven ustedes los porcentajes de población, perdón, los totales de población. Y en los municipios que nos ocupan, intermedios, tenemos que han aumentado un 33,72%, es más o menos lo que ha aumentado la capital, Guadalajara, pero es que los 5 que más crecen en este grupo han crecido un 190%. Algunos de ellos han triplicado o han cuadruplicado su población, un 300%, ¿no? Veremos qué funciones cumplen, y esto es anecdótico, no es una investigación sistemática, pero qué funciones cumplen los municipios que más han crecido y que más han decaído, y los que menos crecen han caído un 12% en el periodo, ¿no? Bueno, pues esto empieza ya a revelarnos algo, y aquí tienen municipios que les van a sonar. Caramba, en la categoría de municipios 200.000 o más tienen a Bilbao, a Santa Cruz de Tenerife, a Sevilla, a Granada y a Valladolid, nada menos. Algunos de ellos han caído en población porque ha crecido su corona, su periferia, esa difusión de la que hablábamos antes, beneficiando seguramente a ciudades más pequeñas. Bueno, seguramente no, sin duda, a ciudades más pequeñas. Pero son municipios punteros, desde luego, en el imaginario colectivo, ¿no? En el grupo de municipios de entre 100 y 200.000 tenemos a Ourense, interior, Santander, costa, Salamanca, interior, una gran ciudad monumental, ¿no? Tenemos a León, no menos monumental que Salamanca, y tenemos a Cádiz, de un pasado industrial y naval glorioso, pero que sin embargo el turismo no ha llegado a compensar, que ha caído un 20% en el periodo. Ahí tienen los datos. Y en los municipios que estamos dando en llamar intermedios, los que han caído más son Torrelavega, Zamora, Guecho, Avilés, con ese glorioso pasado industrial, y Ferrol, también un pasado naval, ¿no?, de industria naval muy importante. Y aquí tienen, pues justamente, en los municipios de 50 a 100.000, los que han crecido más, pero ahí tienen, por ejemplo, Adeje, ¿no?, 260,88%, casi ha triplicado su población. Adeje, ¿a qué se dedica? ¿Dónde está? En Canarias. Turismo. Y no es la primera referencia que veremos. El turismo está tirando descomunalmente. Yo llevo décadas observando, en ocasiones con mucha intensidad, el desarrollo del sector turístico. Siempre me he reído de quienes opinaban que había que acabar con el sol y playa. Si acabamos con el sol y playa, acabaremos con la espina dorsal de nuestro desarrollo. Recibimos
población transeúnte que pasa 5 o 6 noches en nuestro país, en los meses, es verdad, estacionales, pero en fin, se va difundiendo poco a poco en el calendario anual, que pasa 5 o 6 noches y equivalen a 3, 4, 5 millones de personas más si lo repercutiésemos en base anual. Tendríamos que abastecer a 5 millones más de habitantes, que es lo que hacemos en los meses de verano, pero a lo bestia. No en todo el territorio nacional, sino en esos municipios donde las cosas están creciendo de manera descomunal, ¿no? Bobadilla del Monte, residencial. Sí, la ciudad del Santander. Estamos hablando de los últimos 25 años, ¿no? La ciudad financiera. Pero bueno, vale. Bobadilla está creciendo porque es que la gente ya no cabe en el Madrid estricto, ¿no? Por supuesto, la almendra central. Valdemoro, lo mismo. Granadilla de Abona, Canarias de nuevo, turismo. Benalmádena, turismo. Estas son las especialidades predominantes. No quiere decir que no hagan otra cosa. Tienen comercio. Las personas que viven o los habitantes de su hinterland, de sus territorios alrededor acuden a hacer allí las compras, acuden a trabajar incluso. En Madrid tenemos el caso de Alcobendas. Alcobendas tiene una cantidad de cuentas de cotización de las empresas que están allí establecidas, y no hablo de autónomos, hablo de asalariados y bien pagados por lo general, de manera que Alcobendas tiene más afiliados a la Seguridad Social que habitantes. ¿Vale? En un pueblo ordinario que no tenga esos flujos tan transfronterizos, vamos a decirlo así, tan descomunales, pues de cada 100 habitantes que viven ahí, menos de la mitad son activos, un poquito menos trabajan y están afiliados a la Seguridad Social. 40 afiliados a la Seguridad Social por cada 100 habitantes. En una geografía ordinaria. Pues aquí no, en Alcobendas hay más afiliados a la Seguridad Social que van allí todos los días a trabajar, a desayunar, a hacer compras, que habitantes, ¿no? Ciudades intermedias de crecimiento moderado. Aquí está Guadalajara. Y curiosamente está rodeada de otras 4 ciudades intermedias. Rubí es un problema de especialización productiva que todavía tira. Torrent es un caso de productividad, de actividad productiva que todavía tira. Guadalajara es una mezcla interesantísima, única yo diría, de especialización residencial, pero no jerarquizo, y especialización productiva, avanzada incluso, no jerarquizo. Quiero decir que si nos ponemos a medirlo con precisión, a lo mejor es más importante la función productiva que la función residencial o la función logística y de comercio con la zona, ¿no? Benidorm, ahí está claro, y Lorca. Lorca también es una actividad productiva importante, ganadera para empezar, y manejo de granjas, ¿no? Y otras. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Crecimientos curiosamente muy parejos, del 30% en el periodo. El 30% del periodo, si esto fuera una cuenta bancaria y en 25 años te da un 30%, la tasa de interés compuesto sería el 1,34 cada año. Tío, qué bien, el 30%, sí, pero 25 años, ya, pero 1,3%. No está mal, crecimiento poblacional de 1,3% cuando el 0,3% es el crecimiento habitual en un estado estacionario de crecimiento de la población de un país entero. Bueno, en España estamos recibiendo un influjo de población descomunal, ¿no? De manera que yo todavía no veo el colapso demográfico, aunque, bueno, veo ciertas cosas. Y finalmente, las ciudades intermedias en declive. Fíjense, las he dicho antes, Torrelavega, Zamora, excepto el caso de Zamora, que, bueno, pues sencillamente se está despoblando. Zamora no tiene una proa productiva, una proa logística, una proa de servicios avanzados discernible en absoluto. Claro que tendrá casos de este tipo, pero Zamora no se distingue por ser una capital muy especializada en cosas que le permitan crecer y bueno, pues ahí tienen el resultado. Entre estas no aparece en Segovia, hay 9 ciudades intermedias que están perdiendo población de las 87, que no deja de ser un 10%. Está perdiendo población. Segovia ha oscilado, está perdiendo unos pocos miles en los últimos años, porque es que su corona se está poblando de urbanizaciones, que es a donde va la gente. Porque ustedes cogen el AVE a las 8 de la mañana, a las 7 está todo lleno, a las 7:30 está todo lleno,
a las 8 está todo lleno. Yo, si quiero con 2 semanas de tiempo sacarme un billete para llegar a Madrid temprano, solo puedo coger el tren de las 8:32 y en 28 minutos estoy en Chamartín. Cojo el metro con una tarjetita que me paga, porque tengo ya más de 65 años, no les diré cuántos más, pero pues esa es la cuestión, ¿no? Y vean cómo, de manera anecdótica, insisto, porque esto no es una tesis doctoral, he cogido los datos estos días y los refresco de vez en cuando, soy tan torpe que me olvido, no sé dónde he puesto los ficheros que trabajé hace 5 meses y he tenido que descargarlos de nuevo y trabajarlos. Pero bueno, he llegado a tiempo, que es lo que importa. Segovia es un caso de esos en los que la difusión a territorios cercanos, coges el coche y sin problemas de atascos y demás, llegas en 15 minutos a tu trabajo y ya está, ¿no? Recapitulo lo de las funciones de las ciudades intermedias, porque creo que es el criterio discriminante. Tenemos que analizar las ciudades por las funciones que cumplen. El tamaño es importantísimo, necesitamos saber qué tamaño poblacional tienen, qué densidad de población, en fin, y luego todo lo que los verdaderos especialistas de planeamiento urbano saben, los distritos, las condiciones socioeconómicas de la población y luego ya la capilaridad de esas poblaciones cabeceras con su territorio. Pero las funciones son importantísimas. Como decía, son cabeceras de servicios y dotaciones de infraestructuras. Tú no necesitas un polideportivo, yo qué sé, una piscina climatizada en tu pueblo si con un pequeño esfuerzo de transporte colaborativo, una frecuencia adecuada o un sistema concertado de taxis que te cobran a precio tasado y llevan a varias personas y programan, que ahora ya hay máquinas, robots que te permiten calcular todas esas rutas muy eficientemente, si puedes llegar en 5 minutos o en 10 o en 15 minutos. A ese servicio que no está en tu pueblo, no está en tu pedanía, pero que está a 15 o a 20 kilómetros, ¿no? Y vas con seguridad. Si eres joven y tienes la edad de conducir, pero has bebido, pues alguien te trae y te lleva. Y puedes, oye, pues mira, pues cometer algún exceso de vez en cuando, algún exceso. O si no estás motorizado o motorizada, o si no tienes edad de conducir. Cuando ves que tu carnet de identidad ya dura hasta el 9.999, pues entonces ya sabes que empiezas a tener problemas con la conducción, ¿no? Es decir, cuando te dan el DNI a perpetuidad, que todo el mundo sabe que no es a perpetuidad, que tarde o temprano alguien lo tiene que devolver. Pues entonces, este es el tema, el hinterland y la forma de abastecer de servicios. La ciudad intermedia que triunfa en eso siempre tendrá vitalidad, ¿no? Pero la accesibilidad es importante. Al mismo tiempo, estas ciudades tienen aspiraciones propias, aparte de sus funciones. Quieren ser algo más, siempre algo más, y siempre hay maneras de distinguirse. Guadalajara compite por cercanía a Madrid con Segovia, con Ávila, con Toledo, por supuesto, y hasta con Cuenca, si me apuran. Cuenca está un poquito más lejos y tal. Bueno, pues a lo mejor tiene cosas que no tienen las demás y que siempre las tendrá, ¿no? Aparte de que es la que más cerca está de Madrid, ¿no? Para muchas cosas, no todas malas, ¿no? Como a veces tendemos a verlo, ¿no? Pues tiene que trabajar sus atractivos urbanos y culturales, porque aunque cumple esa función de ciudad, no me gusta la expresión ciudad dormitorio, no me gusta. De ciudad residencial, pues porque, oye, a la fuerza ahorcan y tienes que venirte a una ciudad donde los alquileres o la compraventa en un momento determinado son más baratos que en la gran urbe, pues oye, que por lo menos sea lo más agradable posible y que te lo hagan lo más agradable posible, porque un buen trabajo de campo, un sondeo entre la población, pues da a los responsables de esa ciudad mucha información sobre cómo acertar, ¿no? con la calidad de vida y esa emoción con la que se siente la calidad de vida, que no siempre es objetiva, pero que es muy importante tenerla en cuenta porque al final guía también nuestras acciones, ¿no? De manera que hay que competir, siempre en buena lid, pero competir buscando atractivos, renovando los que se tuvieron en un momento determinado y dándolos a conocer. Claro, aquí el marketing es importante, como en todo este tipo de actividades.
cuando una ciudad intermedia se ve aquejada de la pérdida de atractivo en fin, de lo que siempre ha funcionado, y sabemos ya que muchas están, a mí me desola, de verdad, porque es conocimiento anecdótico, no hay estudios sistemáticos que te digan cómo está el monitor de las ciudades intermedias, cuántos habitantes han perdido en los 2 últimos años las 5, 10, 20 o ese 20 o 25% de las ciudades intermedias que estaba en zona gris, ¿no? Que no dejemos que eso suceda como lo que está pasando ahora y cambio de tercio con la dependencia, que nos está estallando en la cara porque no nos hemos querido dar cuenta del problemón que teníamos con ella, ¿no? Y que no se nos mueran las ciudades en el limbo, esperando a que alguien le acierte con un plan estratégico, ¿no? Porque la ciudad se desfuncionaliza, permítanme el barbarismo, ¿no? Y en este caso no solo pierde la ciudad, pierden todos los pequeños municipios que dependen de la ciudad para el abastecimiento de muchas cosas. ¿No? Y ahora es verdad que el e-commerce, el comercio online y todo esto es fabuloso. Si pudiéramos ver a ojo de pájaro cómo van y vienen las furgonetas de entrega de paquetes capilar, a partir de los centros de distribución de Amazon o de Correos o de quien sea, pues nos quedaríamos muy sorprendidos de cuán rápidamente el mundo rural se ha puesto a la hora y al día del e-commerce, ¿no? Y aquí nos toca hablar de Guadalajara. Y decía que es un plano muy interesante por su cercanía a Madrid, una cercanía que además está ligada por el vínculo productivo del corredor de Henares. No nos olvidemos de eso nunca. Esa cercanía siempre será privilegiada, porque por ese canal que va ya más allá de Guadalajara, ahí hay agentes locales, provinciales, muy especializados en dotar de infraestructuras logísticas, de inmobiliario logístico, no residencial, sino logístico, a ese canal para que siga fluyendo hacia el norte, hacia el este y también difundiéndose hacia todo el hinterland, en este caso guadalajareño, ¿no? Pues es muy importante. Ya digo que decía antes que es la cadena de valor más potente y más dinámica que tiene tenemos pocos monitores que nos digan bien el PIB, el empleo, el valor añadido que genera el corredor, la renta por habitante, pero sin duda es muy importante. Ojo, su población en el periodo 2000-2024, 23-24, hay 2 subperiodos. Su población creció un 26,71% en la década 2000-2010. Digo ahí cuyos últimos años fueron terribles, justamente con la crisis financiera. 2008, que nos estalló en la cara, pues no queríamos ver Don't Look Up, si recuerdan la película esta, no queríamos ver lo que se estaba generando, ¿no? Todavía nos duelen las heridas, no las cicatrices, sino algunas heridas todavía de eso, pero en definitiva hasta 2007 fue una década prodigiosa. Vivíamos donde no podíamos permitirnos, una cima que ojalá no volvamos a alcanzar nunca más. No hablo de cima de prosperidad, que siempre hay que aspirar a más, pero sí en una cima inflada, ¿no? Los taxistas ganaban un dinero descomunal que ni ellos mismos explicaban, los promotores no les digo, los constructores no tanto, pero los promotores no les digo, los financieros tampoco les digo, y bueno, pues todavía estamos, como digo, lamiéndonos las heridas. Bueno, pero aún así la población, luego verán un gráfico interesante, creció muchísimo, un 26%, que es el grueso de lo que ha crecido entre el periodo, porque luego en el segundo periodo de 2010 a 2023, 2010 tuvimos unos años complicados, de 10 a 2013 es cuando se profundizó la segunda recesión de la larga crisis financiera, hasta mediados de 2013 no empezamos a remontar desde un valle muy bajo y muy penoso, con un 26-27% de tasa de desempleo, ¿no? Y luego hemos tenido la pandemia, que también fue una prueba durísima, pero luego verán los datos. Y solo ha crecido un 6,1%, de manera que ese 30 y tantos % que veíamos antes se descompone en 2 periodos muy desiguales. Y lo malo es que el periodo malo, entre comillas, de poco y escaso crecimiento, es el último. Esto no tiene por qué ser heraldo de nada grave, pero desde luego sería mejor al revés, que el 26% lo hubiéramos crecido entre 2010 y 2023, ¿no? Pero ni la capital ni la provincia han perdido habitantes en este segundo periodo.
La capital experimentó descensos de población, no obstante, en 4 de estos últimos 15 años, ¿no? ¿Qué quiero decir con Guadalajara en el plano? Guadalajara expuesta, Guadalajara a la vista de todos, Guadalajara en un plano que es como una cancha de fútbol donde hay que jugar con reglas que a veces cambian. Y que de repente te viene un balón que no sabes quién te lo envía y luego te enteras de que es tu competidor o de que es un balón que se te va del alcance porque has perdido ya ese músculo que tenías en las previas décadas o lustros cuando vivías de ciertos... ¿Soy yo? No. Que vivías de ciertas ventajas que habías ido acumulando, ¿no? Pero fíjense que lo que queremos es que con este tipo de expresiones pongamos en la diana el hecho de que si no tenemos un problema podemos acabar teniéndolo y que por lo tanto más vale monitorizar, no hace falta gastarse dinero ni dedicar tropas de estadísticos y de académicos y de investigadores a ello. Yo creo que tenemos instancias de inteligencia territorial más que suficientes para quizá reconducir algunas, quizá concentrar recursos, quizá compartirlos y explorar mejor el territorio, pues las cosas están cambiando y luego la inteligencia artificial nos da una capacidad para manejar datos descomunal. Yo podría haber pedido a una de las media docena larga de herramientas de inteligencia artificial gratuitas, por lo menos en una fase previa, que me la preparase, habiéndole dado los datos básicos, y habría ahorrado mucho tiempo, pero no me habría divertido tanto, pero probablemente estaría mejor hecha que esta que les presento. Otro día sí eso hablamos de inteligencia artificial, de arquitectura y de seguros también, ¿no? Pero es muy necesario este debate, tanto como el que nos ocupa, nos preocupa más que nos ocupa del debate de la despoblación. Llevamos ya lustros hablando del debate de la despoblación, los avances son poquísimos, cuesta mucho mover este mundo desde abajo hacia arriba y más todavía desde arriba hacia abajo. Pongan ustedes el abajo y el arriba donde quieran, pero abajo está muy claro. 1.400 municipios de menos de 100 habitantes. Si eso no nos conmueve, francamente es que no tenemos corazón urbanístico, corazón territorial o corazón planificador, que tampoco me gusta la planificación así, aquí te pillo, aquí te planifico, ¿no? Pero este debate de las ciudades intermedias creo que es muy necesario. Voy a terminar ya mostrándoles este gráfico, con lo cual me acercaré a los 40 minutos prometidos y ven de nuevo, estas primeras barras son 2010, hasta aquí. Bueno, 2010 ya estábamos, teníamos las carnes abiertas en canal por la crisis financiera, desde las entidades más representativas de nuestras finanzas provinciales, no necesito dar nombres, aunque curiosamente las cooperativas de crédito, que había 90 en España en aquellos años, no cayó ni una. Bueno, una muy pequeñita en Girona, no sé, vinculada al porcino, que daba préstamos a sus socios, punto, ya está, pero eran muy poquitos. Ni una. Demasiado pequeñas para fallar, demasiado pequeñas para caer, demasiado pequeñas para hacer tonterías, y ahí están, se han concentrado, hay 40 cajas rurales, pero son solventes, siempre han sido, nunca han dejado de serlo, y conocerán más de una en esta provincia y en cualquier otra. Pero las otras, madre mía, y los bancos fueron los únicos que subsistieron porque no se metieron en lo que yo llamé entonces las subprimes españolas, que eran las hipotecas que sus prestatarios no podían devolver de ninguna manera. Bueno, aquí tienen el bache, 2013-2014, la segunda recesión. Esto es población, no es PIB, ni es riqueza, ni nada. Y bueno, pues cuenten en el periodo 2010-2023, 1, 2, 3, 4 años en los que la población de Guadalajara capital ha caído. Bueno, parece que... pero este periodo ya no es lo mismo que el anterior. Bueno, ya a partir de esto es cuando deberíamos de empezar el debate seguramente, o la conferencia. Si no, bueno, una recapitulación, pero es lo que ya les he dicho. Vayan leyendo lo que ven ahí, que yo creo que la letra es buena, y he destacado lo más importante. Crecimiento muy intenso en toda España y, sin embargo, ya lo han visto, divisoria demográfica, miles de municipios pequeños, pequeñísimos, que no, por más que quisieran, no pueden cumplir ni la centésima parte de las funciones que les corresponden. Les aseguro que los secretarios y secretarias de esos municipios están deprimidos de por vida, deprimidos, y solo esperan que se les jubile. Y no sé yo si van a encontrar reemplazo, ¿no?
Las ciudades que más crecen, de momento, son las intermedias. Y esto es un mensaje interesante, aunque 9 de las 87 de entre 50 y 100.000 habitantes han perdido población. 9 de las 87, las demás no. Algunas han triplicado o más su población, ¿no? Guadalajara ha experimentado un saludable crecimiento, pero ya hemos visto cómo se dividen los subperiodos y yo, en fin, sin necesidad de entrar en pánico, que yo de luego no soy propenso a eso y no lo recomiendo, pues empezaría a pensar sobre ello, ¿no? Y el debate sobre la dinamización de las ciudades intermedias, que da título a esta conferencia y con lo cual acabo pues esperando que les haya motivado lo suficiente para que me hagan preguntas directas y provocadoras. Pues la dinamización de las ciudades intermedias es algo importantísimo. Ya hemos visto cuán estrechamente se vinculan, e insisto, evidencia anecdótica, no estadística sistemática, cuán estrechamente se vinculan la dinámica poblacional con las especializaciones. Si no sabemos identificar en qué es fuerte o en qué está dejando de ser fuerte una ciudad intermedia, mal podremos hacer el diagnóstico. Y muchas veces esto se sabe cuando se ha vivido en esas ciudades, o se las conoce, o se ha leído algo, o va uno a la Wikipedia y pone Torrent. Ahí tiene 5 páginas que te enteras de todo lo que está pasando. Y si no sabemos identificar esa asociación, mal empezamos. Pues muchísimas gracias por su atención. Ahí tienen las referencias que les decía, verán que me divierto tocando teclas muy diversas. Les recomiendo el último informe, El lujo de vivir en Cuenca, Soria y Teruel, porque dentro de poco hablaremos de Guadalajara. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo no sé si me atrevo a preguntar, porque la cantidad de datos que nos has dado es impresionante, ¿no? Muchas gracias por la conferencia. Hay un concepto que flota en todo lo que has dicho, que es el que yo he estado pensando en él desde el principio, que es el fenómeno de la conurbación, ¿no? Que yo creo que quizás es la principal razón por la que los arquitectos yo creo que estamos fracasando en el urbanismo actualmente, ¿no? Y es que, claro, lo he mirado en el móvil mientras hablabas. La conurbación es un sistema de ciudades que originariamente eran independientes, que han terminado formando una unidad funcional. Eso históricamente se producía por una cuestión espacial, por una vía de comunicación o por una cuestión que estaba relacionada con el territorio, con el espacio físico, ¿no? Yo he estado pensando, mientras hablabas, que claro, que esto ahora mismo ya no es así, ¿no? Ya no sé si esto es una pregunta, pero, lo es una... Pero ahora mismo las conurbaciones son inconexas y se producen por factores que muchas veces desconocemos, ¿no? Y hasta que no analizamos los datos no somos capaces de saber por qué está creciendo. O has terminado diciendo que muchas veces solo los propios habitantes que viven en estas ciudades son conocedores de qué es lo que está pasando, ¿no? No se puede conocer desde el exterior, ¿no? Y luego me ha llamado también la atención cuando has puesto la primera diapositiva que el reparto poblacional, curiosamente, no sé si lo he visto bien, es como simétrico, en el sentido de que vive tanta gente en ciudades de más de 200.000 habitantes como en ciudades de 10.000 a 50.000, ¿no? Son en torno a 14 millones. Y entre 50.000 y 200.000 hay otros 14. Son como 3 grupos de 14 millones que también cuesta mucho situar en el espacio, porque los 14 millones de más de 200.000 y los 14 millones de entre 10.000 y 50.000, pues uno piensa que son la periferia y los centros, ¿no? Pero los otros 14 millones, a mí me resulta casi imposible
ubicarlos con razones, digamos, de índole espacial, urbanístico, tradicional, ¿no? Todo esto tiene ya unas explicaciones que se nos escapan, yo creo. Y bueno, no. Es una reflexión en alto más que una pregunta. Bueno, pues para empezar, me alegra mucho escuchar la palabra conurbación. El que yo no lo haya pronunciado no ha sido deliberado, sencillamente no estaba en mi mindset, en mi... ¿Por qué? Porque no soy urbanista, porque no soy arquitecto y lo que sea. Pero, sin embargo, hagamos un poco una brevísima historia. Ya no se usa tanto esta palabra, en general, ¿eh? Antes cualquier estudiante de economía, en la que hacía una pequeña incursión en economía urbana, y nuestros profesores se encargaban de hablarnos de economía. Yo estudié con las Dasicoras y de Perpiñán Grau, ¿no? de todos aquellos años, y nos parecía fabuloso. Hablábamos de conurbación, pero, y efectivamente es un fenómeno que se va produciendo como mancha de aceite contra la resistencia muchas veces de los propios responsables municipales de esas ciudades. Madrid no existe el Gran Madrid. Existe de hecho, vaya que sí, todos los días se enciende la luz, se pintan las calles y la gente empieza a moverse. Decía antes el caso de Alcobendas, ¿no? La gente que entra a trabajar a Madrid es descomunal, que vive a docenas de kilómetros de... Bueno, pues solamente las resistencias administrativas, pero no porque los municipios piensen que van a perder su sillón sino porque no queremos que nuestra ciudad pierda su identidad, que nuestra ciudad pierda competencias que puede seguir manteniendo si se niega a abrazarse, por así decirlo, o a generar eso que se utiliza tanto, sinergias con las demás ciudades. Pero sería muy, muy interesante. El día que Esperanza Aguirre decidió crear el Metrosur y poner un trenecito que unía la almendra del Metrosur con la red principal de metro, bueno, hizo un regalo descomunal, que nadie se ha atrevido a calcular el valor de ese regalo, ¿no? Y hubo sus resistencias en su momento. Vamos a ver, ¿qué es el hermanamiento de una ciudad española con una ciudad francesa? No es una conurbación, vamos a ver, pero ya crea un vínculo, es un vínculo intangible. Hay excursiones, van los jubilados de uno, vienen los de otra, y hay como, oye, y si es posible se hace algo juntos, porque para eso nos hemos hermanado. En España están muy mal definidas las grandes áreas urbanas, porque funcionalmente son mucho más homogéneas de lo que las administraciones superpuestas o confrontadas permiten, y podríamos ser mucho más productivos generando economías de escala, generando ahorros de costes y liberando recursos para otras cosas, que tenemos a la gente empleada en hacer cosas que a lo mejor se resuelven con máquinas y podríamos dedicarlas a hacer otras cosas, ¿no? Todo el relevo generacional que viene, que ya nos va a costar encontrar trabajadores, trabajadoras, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, hasta jueces y juezas. Pues hombre, vamos a ir resolviendo con la inteligencia artificial o lo que sea, cosas y veamos qué cosas van a ser qué oficios van a ser más importantes. El futuro del trabajo es malo, pero el trabajo del futuro va a ser muy bueno y no nos estamos preparando para eso. Es más, y aquí hablo de pensiones, el futuro del trabajo va a ser tan bueno que nadie querrá jubilarse y habrá que abolir el sistema de pensiones, ¿no? Y ya está, ¿no? Ese es mi vaticinio, no sé si será 2100 o 2250, pero esto es lo que va a pasar, estoy convencido. Ya puestos a especular, oye, cosas más tontas se dicen cada día sobre el tema de las pensiones, y esto me parece interesante. Sí, señor, la conurbación. Tenemos ahí un problema. No has dicho conurbación, pero sí que has dicho hinterland. Sí. Varias veces. Sí, pero porque me refiero a la zona de influencia que va mucho más allá de una frontera trazada sobre un plano. Desde el momento que tú tienes una porción de población de un territorio que cuenta con esa gran ciudad o mediana ciudad para buena parte de sus actividades cotidianas, semanales o mensuales incluso, para sus visitas médicas, para su tal, ya estás obligado a servir esa relación. Ya estás obligado a ser, y no necesitas una administración común, sino protocolos que se entiendan, que dialoguen, que estamos muy lejos. Yo voy a hacer que no salga de aquí. Me he empadronado en el municipio donde vivo, una pequeña pedanía de 20 habitantes en Segovia.
tengo mi tal. Pregunté, ¿me tengo que dar de baja en la ciudad en la que vivo de Madrid? Y me dijeron, no, porque es automático. Bueno, voy el 8 de enero a Madrid, meto mi tarjeta de transporte, inconsciente de que yo ya no era madrileño, y me la rechaza. Y yo le pregunto a un señor, ¿qué hago? Dice, no, venga aquí a la máquina, pon. Digo, pero si no estoy empadronado, si no me la va a validar, pues ya tengo tarjeta de transporte para todo el año 2025. Que no salga de aquí porque me la quitan y francamente me da igual, me la puedo permitir, y a lo mejor un trabajador que no llega a fin de mes le vendría mejor y se la regalo. Pero para que vean, es una anécdota ridícula, pero es que a más de uno de ustedes les estará pasando cosas parecidas en este tipo de ámbitos. Es que no es normal. ¿Cómo vamos a resolver los problemas si nuestros protocolos no se hablan? Conurbación, interesantísimo, pero ya hemos dejado de hablar de conurbaciones. Por lo menos los ciudadanos de... He mirado también en el móvil el significado de la palabra Hinterland. Ajá. Y significa en alemán tierra posterior. Es como toda la zona que hay detrás de un puerto. El backyard. Bueno, claro. Vamos a ver, al puerto de Algeciras llegan barcos, plataformas, que llevan miles de contenedores. Imagínense para evacuar eso con camiones. Miles de camiones. Es que no terminas en un mes de hacerlo. Echen los números. Trenes larguísimos, lo que sea. El canal de Suez ahora mismo están atravesando varios buques de estos que vienen de Asia, que llevan 30.000 contenedores encima, 30.000 contenedores, esos grandes que ven por las carreteras, 30.000. No tenemos puertos capaces de... Tangermed está ahí esperando y otros, ¿no? Bueno, pues claro, el hinterland, vamos a ver, todo lo que llega a Rotterdam viene a España, a Polonia, por supuesto a Polonia mucho antes que a España, pero también al sur de Italia. Ese es el hinterland. Si tú tienes una capacidad para llegar allí. Y me da igual las barreras administrativas, los idiomas, lo que sea, porque ahora mismo una máquina te lo traduce todo, te lo homogeniza todo y pagas con el móvil, haces un bizum y ya tienes resuelto el problema. Si quisieran. Sí. Bueno, muchas gracias por la exposición, por hacernos reflexionar. Y sabemos dos cosas del crecimiento de la población de estos últimos años, que es debido a la población inmigrante. Y sabemos también que la población inmigrante tiene una movilidad mayor interna que la población nativa. Debemos de introducir en esta reflexión, en este análisis, esa movilidad de la población extranjera. Gracias. Efectivamente, el aumento portentoso de la población en España se debe a la inmigración, porque nuestra natalidad y el crecimiento vegetativo es ya de declive demográfico, ¿no? Pero no estamos viviendo ese declive demográfico. En los ámbitos rurales se están beneficiando muchísimo, porque es que no hay relevo generacional. La mitad de los especialistas médicos se van a jubilar en los próximos 5 o 10 años. Especialistas médicos, no hablo de albañiles, que ya se han jubilado. Y por eso es tan costoso encontrar especialistas en la construcción. Las listas de espera son descomunales. Y todo el que se prepara para esos oficios, hablo ahora ya de la construcción, encuentra trabajo en todos estos sitios. Y bueno, pues se socializan en las escuelas, o sea, y sí tienen movilidad, porque, bueno, pues las relaciones entre los inmigrantes son estrechas en diferentes localizaciones donde pues han podido ir desperdigándose para encontrar un hogar o un trabajo, ¿no? Pero también se estabilizan, quiero decir, también se arraigan, y es la única esperanza que tenemos, al margen de lo que las políticas migratorias a escala estatal y europeas pues sean capaces de hacer, que obviamente ahí están peleando y no sé si la batalla está ganada respecto al control de esos flujos, un control digno también para todos, no solamente para en fin, las ideas que tienen algunos sobre la inmigración, sino sobre todo para los propios migrantes, ¿no? Y eso no será fácil resolverlo, pero mientras tanto España puede decir que estamos teniendo bastantes menos problemas que muchos otros países, ¿no? Y que por lo tanto tenemos ahí todavía una promesa.
repoblación, y estoy hablando de los territorios más severamente afectados por la despoblación, pero también las ciudades intermedias. En mi zona, en Segovia, pues hay ciudades como Cuéllar o Cantalejo, o sea que, bueno, pues tienen unos miles de habitantes o incluso algunas decenas de miles, donde efectivamente esa población está haciendo una contribución decisiva, porque si no las funciones que esas pequeñas cabeceras, incluso hablo de 8.000, 10.000, 3.000 habitantes, las funciones que esas pequeñas cabeceras cumplen tampoco las podrían cumplir, o habrían desaparecido ya esas funciones, y vaya usted a saber lo que quedaría de ellas, ¿no? Yo creo que hay que estudiar el problema sin miedo ninguno, ofrecer los incentivos adecuados, como para cualquier otra persona a la que deseemos atraer, o familia a la que deseemos atraer a nuestros territorios, y de forma que reforcemos nuestra, que si es educación, que si es sanidad, que los centros estén accesibles. No digo a pie de hogar, porque nunca en ningún sitio están a pie de hogar, siempre hay que dedicar un tiempo y un esfuerzo a desplazarse o unos meses. Aseguro que en un coche bien servido, con un modo de transporte flexible, se llega antes a un ambulatorio de cabecera a 15 kilómetros de tu pequeño pueblo que en el centro de Madrid a un hospital de referencia, ¿no? Y hay ambulatorios, centros médicos, mejor dicho, de muchísima calidad en nuestros territorios. La inmigración es importantísima, sí, no he profundizado en ello, pero es un elemento bien traído. Muchas gracias. Sí. Una pregunta, Javier. Nos has contado que las ciudades intermedias crecen, pero no pueden llegar a morir de éxito. O sea, en este crecimiento de población que parece que las va premiando, pero no pueden llegar a verse en un momento determinado, pues ese éxito que tienen que realmente les lastre. Bueno, claro, fíjense, aquí tienen pues 15 ciudades intermedias, justamente 3 grupos de 5 de las 87, ¿no? Podríamos haber hecho pero nos habría llevado 2 horas y no le digo a mí el prepararlo, y no era el objeto de esta. Pero bueno, habrá personas que sientan curiosidad, profesores quizá, cuyos alumnos se les pueden encargar pequeños trabajitos, los datos son públicos, son directamente accesibles en formato Excel, se les pueden encargar pequeños trabajitos de investigación, trabajos de fin de grado o trabajos de fin de máster incluso. Y podríamos hacer una tabla recapitulativa de cómo se correlacionan el éxito poblacional, ¿no? Luego profundizando en la composición de esa población, las edades, el género incluso, por supuesto que bueno, ahí va más o menos repartido a la mitad, pero la edad sobre todo es muy importante, ¿no? Y esa función por la cual fundamentalmente podemos atribuir como hipótesis de trabajo, y estos son hipótesis de trabajo, que en ADG se ha dado este crecimiento tan importante de un 260%, 3,6 veces más de lo que tenía, por la vocación turística, a la que lees el Madoff de nuestros días, que es la Wikipedia, te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y todo eso está apuntalado en esa evidencia, que al fin y al cabo es verosímil y fiable. Bueno, pues ¿qué tenemos ahí? Razones productivas aparece en el grupo de abajo, sobre todo. Han perdido las fortalezas. Cuando hablamos del Ferrol y del naval del Ferrol, ¿cuántas décadas hace que se perdió todo aquello? ¿Cuántas resistencias ha habido? Es decir, devuélvanme aquello que me hizo rico. No, señor, es que se ha ido para siempre. No, es que no han sabido defenderme de la competencia japonesa, luego coreana, luego no sé. Olvídese, o olvídense, que diría el otro, olvídense. Es que han perdido el tiempo pretendiendo recuperar aquello que han perdido irremisiblemente cuando podía haber diseñado otras cosas. Y si hay que prepararse para un proceso de difusión urbanística, pues vamos a dotar de recursos y de servicios a todos esos procesos para que el centro siga siendo un centro funcional, ¿no? Yo creo que es muy importante entender muy bien cuáles son las funciones. ¿Es el comercio? Pues es el comercio. Pues no puede ser que el comercio desaparezca sin que haya algo que lo sustituya. Oye, que resulta que nos ponen 5 centros de datos. Para empezar necesitamos energía. Para seguir necesitamos instalaciones que no solamente estén bien conectadas online, ¿no? Sino que además la gente pueda ir y venir fácilmente. ¿Y qué más podemos poner al lado de un centro de datos? ¿Qué más? Tenemos informáticos para, oye, que participen en la cadena de valor. Podemos atraer nómadas digitales si no son informáticos estables con sus familias.
pues preparémonos. Que nuestras viviendas son muy grandes, que necesitan una rehabilitación integral, a lo mejor hay que demolirlas. Pero no sabemos cuántos propietarios tienen, lo veníamos hablando con la presidenta, ¿no?, del colegio. No sabemos cuántos propietarios tienen y algunos puede que hayan desaparecido. No sabemos la miriada de problemas registrales y catastrales. No encontramos el gestor administrativo espabilado, que los hay y mucho, que en 2 semanas nos resuelva el tema aunque nos cobren 1.000 euros. Pero es que necesitamos hacer 300 operaciones administrativas para poner esta ruina en orden y empezar a decidir qué hacemos. La vivienda en el rural es un escándalo. No hay, y lo que hay no es vivible. Y seguro que ustedes conocen evidencia más clara que la mía todavía, ¿no?, de que esto es así. Ahí hay también planeamiento, ¿no?, que hacer una línea rápida, un callejón rápido, un fast track, que dicen los americanos. Oiga, si no hace esto, se lo expropiamos. Punto, como en Alemania, punto. Esto no va a estar aquí años. Y los que no se den por aparecidos en X tiempo, pues se les da por desaparecidos y se amortiza su participación en esta propiedad a beneficio del consistorio. No del consistorio, del municipio. Sí, bueno, muy bien por toda la exposición y los datos. Yo voy a aterrizar un poco en Guadalajara, aunque no soy de aquí, soy de Madrid, pero llega un momento en que bueno, no voy a contar mi vida. A lo que voy es que en Guadalajara hemos visto en los datos precisamente que el 20 y tantos % de crecimiento hasta que llegó la cesura del 2008 es cuando creció un 20 y ahora estamos en un 6. Para mí que creció de forma residencial. Y ahora es donde voy, a la pregunta fundamental, bueno, que yo me vengo haciendo desde que, antes de venir aquí incluso, que ya me lo he hecho muchas veces. Aquí ha habido un centro comercial que ha ido a menos, claramente. Estaban todas las, no sé cómo se llaman, las franquicias, sí, han desaparecido. Y se ha quedado tiritando. Estaba el Corte Inglés y sin embargo ha habido, creo, ya analizando aquí, claro, a lo mejor la pregunta no es exactamente, pero sin embargo ha habido aquí una apuesta en un cierto momento por el deporte, y aquí se organizan campeonatos de España, pues de corto nivel, pero que entonces esto lo enlazo y ya voy terminando con que decías que Toledo, Segovia y Guadalajara, para mí no son competición, no entran en competición, no entramos en competición. Ya hablo de Guadalajara. Y sin embargo, por ejemplo, en Alcalá de Henares, que sí podríamos entrar en competición, que está aquí al lado, pues sí que es patrimonio de la humanidad en cuanto no a monumentos, que los tiene, sino a otra cosa que tenía también y que ha llegado al culmen, patrimonio. Eso tiene que dar vidilla, como estamos pretendiendo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta ya casi está hecha. Creo que hay que acertar con el tema de cuál es en Guadalajara, y aquí creo que aunque no seamos de Guadalajara algunos, prácticamente somos, hay que acertar con el tema, creo, con el tema de dónde está el futuro. Patrimonio Guadalajara muy escasito. Sí, pero hay muchas otras funciones, no solamente el atractivo cultural y monumental, ¿no? Hablábamos antes de Salamanca, inexplicablemente está perdiendo población, ¿no? Por eso he dicho lo del deporte. Claro. No, si se ve que ciertas actividades están despuntando y se está empezando a generar una concentración de
profesores, de atletas que eligen esos centros porque son más interesantes, están mejor dotados, empiezan a aparecer tiendas de... La tecnología del deporte es fabulosa, no hay más que darse un paseo por un Decathlon, ¿no? Por mencionar una marca. Es impresionante los materiales, la tecnología. Bueno, pues a lo mejor todo lo relativo a la fisioterapia, la medicina deportiva, ¿no? Que se vaya generando un clase. Sí, efectivamente hay simientes que están floreciendo. Pero fíjense... Decía, el primer periodo, el éxito poblacional residencial, estaba claro, la vivienda estaba imposible en Madrid y había que encontrarlo. Pero es que ha sido en el segundo periodo, en estos últimos 15 años, cuando se han puesto en marcha parques logísticos muy interesantes en el corredor de Henares, en el ámbito de Guadalajara, ¿no? De la capital, no de Azuqueca o de lo que sea. Y por lo tanto yo creo que ese es el camino. Están ustedes sentados en una mina de oro, que es el corredor de Henares, y eso no se puede desfuncionalizar nunca, ¿no? Y si se desfuncionaliza, en realidad van a sufrir desde Alcobendas y Torrejón hasta pues, muchos kilómetros más allá de Guadalajara. Guadalajara es una etapa, de una parada y posta, ¿no? de logística y también residencial, porque pues todo eso lo tiene que seguir organizando su casco urbano. No es normal, he visto algunos locales cerca de vuestro colegio, ¿no? Que pregunto, ¿esto llevará años así? ¿No? Y me dice, efectivamente, no es normal, es que debería haber un clamor, un solar que lleva años criando basura e insalubridad, sencillamente es inaceptable, y el primero que debía de saberlo es su propietario, ¿vale? Y si no, se le hace saber. Pero bueno, eso es un elemento más, ¿no? Yo creo que si Guadalajara, todo lo que es la costilla del corredor de Henares, encuentra la manera de difundirse o de atraer o de favorecer a docenas de kilómetros a sus lados, en toda la provincia, municipios rurales que son susceptibles de acoger actividades avanzadas, que encajan muy bien en esos ámbitos rurales, que a su vez tienen que prepararse para conectarse al eje troncal del corredor. Ahí está el futuro. ¿Qué actividades? No lo sé, hay muchas, pero es que ya no es solo la carretera y las 4 ruedas o las 27 ruedas, me da igual. Son las telecomunicaciones, es que un centro de datos puede estar a unos kilómetros de la troncal, y ya está, el corredor de Henares ya tiene otro atractivo más, que es 3 centros de datos desde Madrid hasta Zaragoza, uno de los cuales en Guadalajara, ¿no? Y luego los ámbitos rurales, hay que prepararlos, hay que activarlos, hay que decir, oye, a lo mejor generar tal actividad de futuro avanzada es mucho más caro en pleno corredor, donde el suelo es más caro, todo es más caro, ¿no? Y más costoso. Bueno, pues mira, aquí tenemos unas normativas, unos reglamentos, unas ayudas que nos vienen de otro lado, de la Unión Europea, de la Diputación o de la Consejería, ¿no? de la Junta de Castilla-La Mancha. Sí. Muchas gracias, José Antonio. En cierto modo ha respondido a lo que yo iba a preguntar a usted y a representantes políticos que veo aquí. Entiendo la pérdida de población de Torrelavega, he vivido allí. Ha sufrido una durísima reconversión industrial, minera, ganadera. Pero en el caso de Guadalajara, si estamos sobre ese volcán efervescente de trabajo por la logística, etcétera, ¿qué le falta a Guadalajara para no tener esa vidilla comercial que tenía esa Torrelavega que yo conocía hace 30 años, 20 y tantos años? Yo creo que... Perdón, gracias. Muchas gracias. Yo creo que Guadalajara, capital, pero ahí están los organismos provinciales y autonómicos, tiene que conectar con su hinterland, rural, y tiene que ofrecerles atractivos y servicios. No basta, la gente va a pasar un rato y a hacer una compra exótica cuando ha tenido que ir por una necesidad y se la han resuelto. Emocionalmente ya se siente vinculado, ¿no? Por así decirlo. Oye, pues mira,
he tenido aquí, o no necesito llegar al centro de Guadalajara, pero es que justo en esta radio había aquello que me necesitaba. He podido encontrar este comercio, vamos, este centro comercial, lo que sea. Pero es que el mundo rural existe y tiene necesidades, ¿no? Y entonces, claro, ¿no? Hay establecimientos que nunca se van a implantar en ciudades en municipios, ¿no? Me da cosa llamar las ciudades si tiene 100, 200 o incluso 700 habitantes, ¿no? En municipios tan pequeños, pero hagamos eso accesible, veamos cómo las frecuencias de los autobuses, que no sean de 50 plazas, que sean de 17, lanzaderas, si es posible hacer transporte colaborativo con personas certificadas que pongan su vehículo, que puede estar parado las 24 horas del día al servicio de la comunidad, y eso está regulado, hay un compromiso y un incentivo, porque al que te dedica 3 horas alguien se las tiene que devolver, un banco de horas, googleenlo y verán que es una cosa interesante para pequeños municipios y ámbitos municipales, ¿no? Pues vamos a ingeniárnoslas, ¿no? Para que la gente se sienta más vinculada en fin, no hace falta quemar todo el gasoil del mundo para dinamizar las cosas, ¿no? Puede haber transporte colectivo que disminuya la huella de carbono, aspecto que también se puede monitorizar debidamente, ¿no? Dicen, mire, vamos a diseñar un sistema de transporte. La Sierra Norte de Madrid, la Comunidad de Madrid, tiene un sistema de taxis que hacen transporte no colaborativo, son taxis for profit y cobran sus tarifas tasadas, muy baratas, subvencionadas por el gobierno autonómico, y es transporte car sharing, coge a varias personas y las va dejando en un trayecto convenido y debidamente diseñado por la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar que la gente se mueva, incluso disminuyendo la huella ecológica, y que los atractivos se vayan germinando. Pero yo creo que Guadalajara capital tiene que conectar con su mundo rural a 30 y 40 kilómetros a la redonda, ¿no? Sí, yo creo que tiene relación lo que voy a plantear con lo que se está hablando, lo que estáis hablando últimamente. Guadalajara la has descrito como una capital con una actividad residencial productiva. Y productiva. Y productiva, residencial barra productiva, que seguramente es un caso único en el territorio español. En la actividad productiva, pregunto, ¿has incluido la actividad terciaria? Supongo que sí, porque debe estar ahí, ¿no? Pienso sobre todo en la logística. Bien. Vale, hay una disfunción, creo, en el planeamiento urbanístico, que no sé si conocerás, de esta capital, en el que la función terciaria tiene una reserva de espacio que viene siendo un fracaso continuo como oferta. Hay una oferta de espacio, porque además se trata de suelo urbanizado, ya, o sea que es suelo que está en oferta. Y sin embargo no hay demanda en absoluto hacia ese, o hay una demanda tan ridícula que prácticamente está fuera de mercado, ¿no? Entonces eso, desde el punto de vista del planeamiento urbanístico, creo que es una disfunción, y que sigue planteando incógnitas, porque lejos se va abriendo un panorama, un horizonte un poco más claro hacia esa funcionalidad terciaria que necesitaría, a mi entender, objetivamente esta ciudad, pero que ha ido perdiendo, como acabáis de citar. Pues lejos de haberse un horizonte positivo, pues no se abre ninguna clase de horizonte en ese sentido, de la funcionalidad terciaria. En fin, hay alguna razón. Yo creo que te doy la razón, en el de que el interland rural tiene que reconectarse de alguna manera, o conectarse, porque está desconectado, conectarse con las funciones de la capital, ¿no? Y por ahí me imagino que irán las cosas, pero en fin, ahí te lo planteo, el tema este. No conozco muy bien es difícil conocer la situación de los, vamos a llamarles polígonos industriales, utilizando una expresión un tanto arcaica, ¿no? Polígonos terciarios, porque sí, bueno, industrial, es que ya se llama industrial a todo, solo industrial, y va a un concesionario de automóviles y sí. Ya está, claro que sí. De oficinas. Sí, sí. De oficinas y comercio. Hablaba antes de
heridas, de las cicatrices de los excesos previos a la crisis financiera, ¿no? España está sembrada de polígonos industriales en sentido amplio, terciarios, ¿no? Y ahí están, eso no se va a resolver. Probablemente habría que pensar en hacer algo desde ese suelo, pues ya no sé a quién pertenece, a las diputaciones, a los gobiernos autonómicos, o al SEPE, o a los bancos, ¿no? Pero probablemente hubo muchos problemas de diseño, de excesos, que se están todavía pagando, mucho miedo a tal, y quizás no estén tan bien ubicados como desconozco, habría que estudiar a fondo esa situación, liquidar todo, como los solares y las ruinas en el casco urbano, liquidarlo, esponjarlo y pasar página y buscar otras alternativas. Pero es que el terciario es muy amplio. Muy amplio. Podemos estar pensando en actividades que a la postre son muy convencionales y que no van a tener despegue de ninguna manera, ¿no? O que no somos capaces de decir, vale, terciario, pero vamos a crear una cadena de valor, que no sea solo tiendas que vendan lo mismo o un gran centro comercial muy variado y lo que sea, pero bueno, pues por la que sea está mal ubicado o ya todavía no hay población suficiente como para que afluya y garantice la estabilidad de los negocios, ¿no? Esa idea no es una palabra muy de moda ahora mismo, pero la de los clústeres, ¿no? La de, bueno, pues actividades de toda la cadena, de integración vertical y horizontal en zonas compartidas, ¿no? Y bien servidas por consultoras, por especialistas, por autónomos, por proveedores de todo tipo, allí donde sean necesarios, que bueno, pues llegan y tal. Yo creo que las cosas están... Antes decía que los trabajos que van a enganchar a la gente joven en el mañana, en el futuro, no sabemos cuáles son. Pilotos de drones ya llegan tarde, ¿no? Está todo copado. Pero es que hay que prepararse para eso, aunque no sepamos muy bien lo que es. Pero es que por ahí van a ir los tiros, que alguien se estruje las meninges y que diga, oye, si estos los has llamado, ¿no? Polígonos, bueno, los he llamado yo, suelo terciario o polígonos industriales, no están bien diseñados para lo que nos espera, que no lo sabemos muy bien lo que nos espera. Vamos a hacer, en fin, borrón y cuenta nueva, vamos a ver cómo se reconvierten, vamos a liquidarlos y vamos a convertirlos en, yo qué sé, suelo residencial, si hace falta y si hay demanda, claro. Probablemente hay que diagnosticarlo todo de nuevo, pero de luego yo no seguiría preguntándome, caramba, ¿por qué no se llena esto donde están las cajas de la electricidad, están las farolas, están asfaltadas los viales, ¿no? Sí, yo, bueno, ante todo muchas gracias por la conferencia y por darnos números sin miedo, que muchas veces parece que hay miedo a dar números en las charlas públicas. Entonces, yo tengo dos preguntas muy concisas. La primera es sobre este gráfico, si uno podría extraer el porcentaje de la componente o de la función residencial y saber cuál es el porcentaje de la función productiva, que en nuestro caso es principalmente logística, porque me da la impresión de que nos vamos a quedar con un porcentaje muy bajito en el crecimiento en lo que se refiere a ese factor logístico. Y entonces eso me lleva a preguntarme si ese porcentaje tan pequeñito que va a resultar justifica las grandes inversiones que hacemos en terreno, cómo sacrificamos toda la superficie para estas grandes instalaciones logísticas que están habitadas básicamente por robots, ¿no? Eso es una primera pregunta. Y luego la segunda pregunta, pues, que tenía curiosidad, es en saber, en el caso de las funciones turísticas de ciudades como Benidorm, me pregunto qué es lo que contribuye ahí al crecimiento de la ciudad. Si es verdaderamente los servicios que son cada vez más necesarios para acomodar a más turistas, o si son más bien jubilados que vamos atrayendo del resto de Europa. Y me imagino que no nos referimos a los turistas en sí, ni a los nómadas digitales a los que nos hemos referido, porque por definición son nómadas y no se afincan en ningún sitio, con lo cual no creo que merezca mucho la pena tratar de atraerlos. Gracias. Bueno, empiezo por esto último. Bueno,
si un nómada digital está dispuesto a pasarse unos meses en un territorio determinado, donde necesitará un poco de todo y puede que ayude finalmente a convocar eventos, actividades que atraigan gente, pues yo no lo despreciaría. Ya he dicho antes que los 100 y pico millones de turistas que nos visitan cada año, por 5 pernoctaciones cada uno, traducido en habitantes permanentes, equivalen a 3 o 4 millones de población a la que tenemos que servir no los 365 días del año, sino y en todo el territorio, sino en determinados sitios en muy poquitas semanas o meses, ¿no? Los nómadas digitales no son en absoluto despreciables, pero tampoco uno puede apostarlo todo a los nómadas digitales. Vamos a ver. ¿Están los porcentajes? Sí, de todas estas variaciones de población podemos saber cómo ha aumentado la afiliación, en qué sectores y hasta la edad de las personas que han esto lo podemos saber, pero es más, le podemos pedir a una máquina de estas con un trabajo preparatorio que sería exhaustivo también, oye, ordénamelo y en no más de 20 páginas escríbeme la tesis, ¿no? Y te la escribe. Pero lo podríamos saber, sí, pues los datos están ahí, son públicos además, son públicos. Muchas veces hay que picarlos de PDFs, otras veces vienen en formato Excel, cada vez más, y nos facilita la tarea. Pero bueno, yo pondría a estudiantes de bachillerato incluso a trabajar en estas cositas, con profesores de ciencias sociales, fundamentalmente, no necesariamente de economía, no creo que haya profesores de arquitectura en bachillerato, pero bueno, todavía no, ¿vale? Bueno, pues de ciencias sociales, ¿no? O incluso de matemáticas y demás. Se puede saber, sí, se puede saber. Yo no lo sé, porque no lo he profundizado y estoy tirando al azar, por así decirlo, ¿no? Ligando unas cosas con otras. Pero no me... Vamos, es que está claro, en el primer periodo fue residencial, había que... Pero es que luego en el segundo periodo, pues bueno, tenemos ahí esos vaivenes. Esto ya te dice que puede haber algo de residencial cuando la cosa se dispara rápidamente, porque los empleos no nacen espontáneamente en los jardines, pero es que Guadalajara y Azuqueca y Alcalá han seguido aportando al corredor. Y luego, en fin, una nave importante de logística plagada de carretillas autónomas y robotizadas y demás, pues a mí me gustaría ver eso en uno de estos vídeos que van a toda velocidad y que en media hora te captan 10 años, ¿no? Me gustaría ver cómo evoluciona eso. Veríamos cómo se iba densificando la red, la malla, ¿no? De gente que va, que viene, de cosas, puntos que se mueven, no solo en la nave, sino alrededor, y cómo surgen plantas. Si pudiéramos ver algo de esto, o imaginarlo siquiera, y ver con detenimiento, y decir, pues, qué oficios, qué servicios auxiliares, qué abastecimiento, o qué derivadas se pueden sacar, qué spin-offs, qué empresitas podemos crear a partir de esto, que de momento es un cascarón enorme, lleno de cosas y de máquinas robotizadas, con apenas 20 personas, ¿no? Pero 10 años más tarde, ¿qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué podemos imaginar? Al calor de esto. El aeropuerto de Teruel, que le llamamos ya aeropuerto de Teruel, y ahí no despegan aviones comerciales, no hay ni un viajero. Bueno, es un referente mundial de mantenimiento de aviones, desmantelamiento de aviones, ahí te llevan aviones a que los desguacen, pero es que, y ahora ya tiene una spin-off de investigaciones aeroespaciales. Teruel, lean sobre el aeropuerto de Teruel. Nadie hace 10 años hubiera dado un duro por esos cacharros que aterrizaban poco menos que en un sembrado. Exagero. Y cosas como estas, muchas. Ni ellos mismos se creen el exitazo que están teniendo. Última pregunta. A ver, buenas tardes. Yo estoy bastante de acuerdo con una cosa que has dicho, centrándome sobre todo en Guadalajara, municipio y provincia, que nos falta ver mucho las plusvalías que tenemos para poder establecer sinergias y para poder establecer objetivos dentro de la propia ciudad. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿en qué medida crees que el caramelo que supone la cercanía de Madrid nos está afectando en el crecimiento como ciudad? Bueno, yo me remitiría a los datos de los últimos 50 años, ¿no? Es evidente, sin duda hay problemas, pero es que Madrid es una ciudad demasiado grande. No he oído a nadie que opine con sensatez de que ya sería bueno favorecer
un esponjamiento para abaratar las cosas, para que la gente estuviera más cómoda. Hombre, no para hacer más sitio para los turistas, que de verdad ya es tremenda esa especialización, ¿no? Están muriendo de éxito. Pero es que Segovia, Ávila no tanto, quizá Toledo, hay otro corredor muy importante ahí, en Toledo la Sagra, pero sobre todo este corredor se benefician enormemente. Todo lo que nace en el Cogollo, que no es Madrid, municipio de Coslada, Torrejón y el aeropuerto, es espectacular. De ahí es el nacedero de todo el impulso del corredor, ¿no? Entonces yo creo que Guadalajara debe por supuesto, felicitarse por estar ahí, trabajar a varias bandas. La del atractivo urbano es una de ellas, que el atractivo es material, porque su casco histórico o peatonal o la almendra central, vamos a llamarlo así, esté debidamente acondicionada, pero sin dilaciones de ningún tipo, sin cosas que la afeen o la entorpezcan, y cada día se ven cosas mejores, sin duda, y también todo lo demás en lo que se refiere al atractivo inmaterial. Ahora mismo hay espacios, seguro que en Guadalajara, porque los hay en Soria y los hay en Zamora, donde se puede representar una ópera que ni es una ópera full, como la del Real, pero tampoco es un concierto con una pequeña orquesta y 3 cantantes, ¿no? Hay formatos intermedios. La ingeniosidad de los productores artísticos es descomunal. Se pueden convocar concursos de ideas baratísimos, baratísimos. Hay gente capaz de rendir lo mejor de su cerebro a cambio de un premio de 5.000 euros. 5.000 euros, y luego ya veremos, ¿no?, lo que los arquitectos son capaces de hacer, que también puede presentarse en los concursos de ideas, ¿no? Última pregunta. Gracias por dejarme hacer la última pregunta. Hay una cuestión que no he entendido muy bien a raíz de una pregunta que se ha formulado sobre cómo se podría dotar de un poco más de vida a la ciudad de Guadalajara. Y si no he entendido mal, has dicho como que la población de un radio de 40, 50 kilómetros se volcara hacia la ciudad y demás. Pero claro, cuando estamos oyendo un día sí y otro también todo esto de la España vaciada, y que es todo lo contrario, que hay que establecer servicios en los núcleos rurales para intentar fijar población, ¿cómo se conjuga esto? ¿Podrías matizar un poquito esta contradicción? Sí, cómo no, quizás son respuestas parciales a preguntas que conviene agrupar, ¿no? Vamos a ver, he hablado también de esa idea del hinterland, y que justamente creo que lo he evocado en ese sentido, que a 30, 40 kilómetros surjan actividades avanzadas, que el territorio rural, menos denso en población, menos rico en oferta amplia de bienes y servicios, sin embargo puede acoger comodísimamente. Ahora mismo se puede trabajar desde cualquier punto. Yo puedo coger, mientras lleve el ordenador en mi mochila, que siempre, hoy no lo voy a utilizar en mi desplazamiento aquí y vuelta a casa, pero lo llevo, porque nunca se sabe si tendré que parar en un sitio, aparcar el coche tranquilamente, y mientras me tomo un café y un pincho de tortilla, en un sitio que ya tengo más o menos identificado en el trayecto, resolver un problema de un cliente, de un colega, o que me da vueltas en la cabeza. Quiero decir que el mundo rural tiene espacios que debidamente acondicionados, y no hace falta polígonos industriales, no hacen falta clústeres de ningún tipo, pero sí explotar ventajas endógenas, yo qué sé, el cultivo de lavanda, ¿no? Que tocará techo en algún momento, pero es que da lugar a una derivada industrial importantísima, toda la maquinaria, el destilado, mantener la cadena de valor lo más cercana al núcleo productivo, pues para que se genere allí el valor y luego se difunda. Y toda esa actividad avanzada como es, no tiene por qué estar en la capital, puede estar a 20 kilómetros, a 30 o a más, ¿no? Pero en la capital puede haber una forma de evacuar a través de las facilidades logísticas, y una forma de completar el ciclo productivo de los productos más sofisticados derivados de esa actividad básica, ¿no? Y quien dice esto dice agricultura de kilómetro cero, hecha fuera de los primores. No necesitamos las fresas en abril, que las vamos a tener, por supuesto que sí, pero no de Soria. A lo mejor Soria produce fresas cuando
pues en Huelva ya no se pueden producir porque hace demasiado calor, ¿no? Cosa que sucede, o manzanas o lo que sea. No sé, ganadería avanzada tecnológicamente no la vamos a tener ahí en las afueras, ¿no? A lo mejor se puede tener, y no hablo de macro granjas, ¿no? En fin, extensiva, incluso debidamente sensorizada para que el manejo sea eficaz y eficiente, y no sea oneroso para las personas que finalmente tienen que ocuparse también de esas actividades. En realidad, tomad lo que he dicho respondiendo a diferentes preguntas, en fin, recortad aquí y allá y tratad de hacer una visión de conjunto. Me refiero fundamentalmente, y lo ha dicho muy bien alguien que ha hecho una pregunta por ahí, reconciliar, he puesto lo de reconectar, he puesto lo de RE en paréntesis, porque inmediatamente ha dicho conectar en realidad, porque nunca hemos estado conectados, conectar el mundo rural, que tiene atractivos maravillosos, ¿no? Os recomiendo que leáis la cuarta de las referencias que pongo ahí, el lujo de vivir en Cuenca, Soria y Teruel. Os daréis cuenta de lo bien que se vive en estos territorios si supiéramos entenderlo. Y si nos acompañasen algunas políticas que no son caras, que no son complejas y que adolecen quizá de demasiadas resistencias. Pero acondicionar el ámbito rural para que se conecte con el trono que ocupa de verdad, y trono lo digo conscientemente, que ocupa Guadalajara capital en el corredor del Henares. Es la mejor oportunidad que hay, creo, y a su imagen y semejanza pueden surgir muchísimas cosas. A partir de ahí no me cuesta nada hablar de 40 kilómetros a la redonda cuando todo esté bien conectado. Eficientemente, no solo materialmente, sino también de manera inmaterial. Y cuando las oportunidades estén repartidas, claro que sí. En fin, bueno, pues muchas gracias. Continúa. No, espero haber de alguna forma ayudado a recomponer las piezas que veías un tanto disjuntas. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a todos. La próxima conferencia es el día 3 de abril en la Sala Tragaluz a las 7:30 de la tarde. Vendrá Miguel Ángel Valdellou a hablar de patrimonio. Muchas gracias.